A ver, ¿cómo está el frío los que estamos aquí en Lima? Está para aprender este frío. Ok, chicos. Bueno, nada, bienvenidos nuevamente a nuestras clases sobre los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Ok, ya sabemos que el TDAH, sí, el frío está fuerte, Víctor. ¿Tú estás desde dónde? ¿Qué parte de Perú estás? Rosa, ¿en qué parte de Perú estás? Que también dices que está fuerte. En Huancayo creo que vi un colega que colgó que estaba en 7. Ah, Rosa, yo también estoy en Lima. Víctor está en Ancón, es que está cerca a la playa, pues. Está cerquita ahí a la playa. Sí, sí, sí. Ancón es chévere. Ceviche rico ahí en Ancón. A ver, ¿todos los que están acá en Perú? ¿O hay alguien que esté fuera de Perú? Más fácil preguntar, ¿quiénes están fuera de Perú? Ah, Milagro está. Ah, Liliana, cierto, tú estás en Ecuador, mi vida. Siempre tenemos gente de Ecuador, me encanta. Catherine, yo también soy de Venezuela, pero estoy acá en Perú. Yo tengo dos casas, Venezuela y Perú. Son mis dos casas. Y Ecuador, Ecuador de corazón. No, nunca he vivido en Ecuador ya, pero tengo muy buena conexión con las personas de Ecuador. De verdad que en los talleres, en los cursos, hemos tenido bastantes personas de Ecuador y les tengo un aprecio muy amplio porque el interés ha sido tal cual como el de todos los países. Hemos tenido gente de México, de Argentina, y de todos lados acá, de verdad que sí. Es interesante ver cómo nos une y ahí es donde yo siempre insisto en lo importante que es la salud mental, pues, ¿no? Cómo nos une a todos como seres humanos un mismo tema, un mismo fin, ¿no? Que finalmente es el bienestar y este, la integración desde el respeto de todas las diferencias. ¿Okay? Muy bien, bueno, ya tenemos a 14 personas, bueno, 13 más o menos, porque yo no cuento, o sea, sí cuento, pero no, sí cuento, pero no como alumna. A ver, buenas noches, Daisy, no hemos comenzado, así que tranquila. Estaba dando chance de que entren unas personitas más. Y bueno, chévere, contenta de que ustedes se hayan dado el tiempo hoy sábado de estar acá para aprender. No, Liliana, ¿cómo crees que hoy va a ser la última clase? Todavía es que nos queda para disfrutar y para aprender juntos. La última clase es el próximo jueves, ¿ok? Hoy es nuestra tercera, hoy es la cuarta clase. A ver si hoy es la cuarta clase. No, nuestra última clase es el martes. Qué rápido. Ya vimos la sintomatología, ¿no? Estimada, hoy es A la ver. tercera clase. Hoy es la tercera clase. ¡Oh! Me confundí, perdón. A ver, un ratito. Turururum. Estoy adelantando. Hoy vemos la sintomatología. Ya les iba a dar la comorbilidad sin ver sintomatología. ¿Qué les parece? Nos faltan dos clases, Liliana, dos. Si terminamos el jueves. El martes, que vamos a ver comorbilidad, y el jueves, que vamos a ver herramientas para adaptar a las personas, mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH, tanto en el colegio como en la casa y en la sociedad. ¿Ok? También un segundito. Déjenme buscar las láminas de la sintomatología. Yo adelanté el tiempo, ¿qué les parece? Es que saben qué pasa, estaba viendo lo del examen y me apresuré en el tiempo, un ratito.
Esto se soluciona de inmediato. Ok, por acá la tengo. Okay. Yo decía, qué rápido se me fue este curso. Ahora sí. Ahora sí estamos donde es, en el orden preciso. Ahora sí. Ok, bueno, llegamos a la clase más esperada, que es la sintomatología. Algo no me cuadraba con la comorbilidad el día de hoy, pero bueno, por allí me apareció. Ok, chicos, muy bien. Para mí es importante, como ustedes lo saben, que podamos tener bien claro lo que significa cada aspecto. ¿Para qué? Para que no lleguemos a confundirlo ni con otro tipo de situaciones, no lleguemos a etiquetar a cualquier chico o a cualquier persona y sobre todo podamos identificar cuando hay algo de esto y cuando puede estar algo, bien sea combinado o que lo que estamos viendo no tiene nada que ver con el TDAH. ¿Okay? Hay una pregunta que creo que no se las llegué a hacer anterior, pero a veces la hago, y es si ustedes creen que el TDAH guarda relación con la agresividad. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Está relacionado a la agresividad el TDAH, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Ok, Ana nos dice que sí está relacionado a lo que es la agresividad con el TDAH. A ver, ¿quién más es del team de Ana? ¿Y quién piensa que no? Ah, mira, Katherine Steen no y Ana Steen sí. A ver, cuénteme. ¿Quién más? Víctor piensa que sí. Ok. Rosa dice que no. Vamos 2-2. Daisy dice que sí. Sí, en algunos casos por la impulsividad y frustración que no pueden controlar. Liliana dice que no, creo que volvimos a empatar, ya creo que ya me perdí. Sí, pero creo que es una reacción natural. Ya. Va ganando el sí. Va ganándonos el sí. ¿Ok? Pues déjenme decirles que en realidad la agresión no está en nada vinculada al TDAH. ¿Ok? Todo ser humano, todo ser humano tiene respuestas agresivas por naturaleza, pero la agresión propiamente vista en lo social no guarda ningún tipo de relación con la impulsividad, ¿ok? No es que porque tengo impulsividad soy agresivo. La impulsividad no es agresión, ¿ok? Ya vamos a entender por qué, ¿sí? Vamos a refrescar conocimientos. Recordemos que el TDAH es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad, de impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Si no interfiere esa inatención, entonces no hablamos de un trastorno, ¿ok? Y si no es un patrón persistente, no puede ser TDAH, ¿ok? Se puede deber a otro factor, más no al TDAH. ¿Qué es falta de atención? La falta de atención es aquella que se manifiesta de forma conductual, ¿verdad? Como por ejemplo, no poder completar una tarea, perder la atención, valga la redundancia, cuando estoy haciendo una actividad, ¿ok? No seguir las instrucciones, pero no porque no quiero, no es por un tema de oposición, es que cuando me han dado las indicaciones, en eso pasó una mosca, la vi, me distraje y se me olvidaron el resto de las otras pautas que me habían indicado, incluso hasta de la primera pauta. ¿Ok? O no pasó nada, pero mi mente se enfocó en otra cosa. O recordé algo que iba a hacer, algo que quería, algo que me gusta. ¿Ok? O escuché la voz de la persona y solo me enfoqué en la voz mientras que me hablaba, pero no grabé, no memoricé los pasos a pasos que tenía que hacer, ¿ok?
Entonces, son personas, la inatención está relacionada con la, digamos, la inconclusión, por llamarlo de este modo, de las actividades, de las tareas, de los trabajos, la dificultad para mantener el enfoque, ¿ok? La capacidad de organizar, es decir, las personas inatentas suelen ser bastante desorganizadas, ¿sí? Y esto se atribuye a que no, o sea, perdón, esto no necesariamente se atribuye a un tema de falta de comprensión. No hay un trastorno, en este caso, de aprendizaje, ¿ok? No hay un tema de comprensión, sino que es que no puedo memorizarlo, no por un tema de que tengo problemas de memoria, sino por un tema de atención, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos ahora a explicar la hiperactividad y luego les voy a explicar por qué es que la impulsividad no tiene relación o no es igual a agresión, ¿ok? La hiperactividad básicamente se refiere a lo que es la conducta motora excesiva, ¿de acuerdo? Entonces, es el exceso de movimiento, ¿ok? Como por ejemplo un niño que corre con frecuencia en un lugar que no es adecuado hacerlo, ¿ok? Por allí tenemos también, por ejemplo, la inquietud excesiva, los golpeteos o, por ejemplo, personas que mueven mucho las manos, los pies, que no tiene nada que ver con un tema de ansiedad. ¿Okay? Hay que diferenciar. En los adultos, la hiperactividad también se puede ver reflejada en lo que es una inquietud extrema, ¿ok? Como por ejemplo también en el agotamiento. Hay, bueno, acá les explico. Generalmente las personas con TDAH suelen ser muy chéveres, súper, súper chéveres, tienen una energía súper chévere, pero por lo general suelen agotar a las otras personas. O sea, son tan activos a nivel motor que eso puede agotar al otro. No sé si me hago entender, ¿ok? La impulsividad se refiere a aquellas acciones, perdón, ya me iba a ir por lo otro. Terminemos acá, ¿ok? Entonces suele agotar a las otras personas por su exceso de actividad, de movimiento. Y bueno, también guarda relación porque a veces tienen que hacer tantas cosas que van, vienen, hacen, inconclusas también. Eso también puede generar problemas de interrelación con las personas en el colegio, puede generar problemas en lo laboral, ¿ok? Ahora sí, vamos con lo que es la impulsividad. La impulsividad, ¿sí? Puede reflejar como tal, un segundito, para poderles leer acá y poderles explicar adecuadamente. Por acá ustedes van a ver. La impulsividad puede reflejar lo que son acciones apresuradas. No guarda relación con respuestas agresivas. Guarda relación con respuestas que no son pensadas previamente. ¿Ok? Acá nos dice, se refiere a aquellas acciones apresuradas que ocurren en el momento que se da sin premeditación, que puede tener el potencial de dañar a un individuo. Por ejemplo, una persona impulsiva no es aquella persona que necesariamente responde con un golpe. Una persona impulsiva sí puede ser aquella que cuando va a cruzar, va en el carro manejando y el semáforo está en 2, en 1 y no ha llegado a 0 y ya empieza a cruzar la pista porque no tolera esperar. ¿Ok? Tiene dificultad para la espera. ¿Y por qué se da esto? Por todo el tema del sistema dopaminérgico. ¿Ok? El funcionamiento en cuanto a lo que es la regulación del placer, de la inmediatez, ¿ok? Entonces, la impulsividad suele reflejar deseos de recompensas inmediatas o una incapacidad para retrasar la gratificación. Tienen dificultades para la espera,
necesitan, digamos, que algo que los motive constantemente, que los refuerce positivamente de forma frecuente, porque si no, esto representa acciones imprevistas sin premeditación, ¿ok? Los comportamientos impulsivos se pueden manifestar como intrusión social también, por ejemplo, personas que de repente interrumpen con frecuencia una conversación, personas que interrumpen, por ejemplo, una clase con frecuencia, personas que vas caminando en la calle y vas, no sé, conversando con alguien y, ay, sí, es que no sé cómo llegar a tal sitio. Ay, no, mira, pero ven, agarra aquí y métete allá y entonces se mete en la conversación aún sin conocer a nadie, ¿ok? Esas son conductas normalmente de personas que tienden a ser impulsivas, ¿ok? Una persona que no tiende a ser impulsiva difícilmente se va a meter en la conversación de unos desconocidos. Una persona con TDAH, lo más probable es que sí lo haga, ¿ok? Suelen tomar decisiones importantes sin premeditar, sin tomar en cuenta las consecuencias que eso puede generar a largo plazo. Por ejemplo, resulta que me llama Liliana, oye, mira, Lady, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti. Ya, chévere, está bien, pero tienes que renunciar al colegio. Ya, ya, sí, sí. Uy, no, sí, el trabajo está buenazo. Ah, ya, perfecto, listo, me voy con Liliana. Cuando llego, oye, ¿y cómo? No, Lady, te tenías que venir a Ecuador a vivir. No, espérate, pero eso yo no lo tengo previsto, ¿ok? Entonces, pueden pasar ese tipo de cosas, chicos. Para una persona con TDAH puede que llegó, aceptó el trabajo y cuando va a ver, no era el sueldo que esperaba, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tomó en consideración todas aquellas aristas o todos aquellos aspectos importantes para poder decidir, ¿ok? Sin el impulso, ¿sí? Entonces, igual, bueno, después suele tomar otra decisión impulsiva. Es bastante frecuente este accionar impulsivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo les queda ahora la visión de la impulsividad? Cuéntenme, quiero escucharlos. ¿Cómo desmitificamos con esta explicación la diferencia entre impulsividad y agresividad? A ver, ¿qué opinan? Los elijo yo. A ver, Eliana Malo, ¿llegaste a escuchar toda la explicación, mi corazón? Muy bien, son acciones apresuradas. Muy bien, Zulín. Elizabeth Estela, ¿puedes abrir tu micro? Quiero escuchar sus voces. Es más, quienes puedan activar sus cámaras, aprovechemos que la mía está funcionando. Elizabeth, Doctora, ¿cómo? buenas noches. Acabo de entrar, doctora. Ay, acabas de entrar. ¿No Sí, lograste escuchar la diferencia entre impulsividad y agresión? agresión, impulsividad y agresión. La La diferencia. diferencia, ¿no la llegaste a escuchar? No, doctora, pero la puedo decir a mi manera. Ya, vamos a escuchar a alguien que, para no perder el hilo de la explicación, que te lo explique que sí haya estado, ¿sí? Ya, gracias. Ya, tranquila, luego te damos el pase a ti también. A ver, Liliana, ¿puedes abrir tu micro, Liliana? Liliana, no puedes abrir el micro. Ya, mi corazón, tranquila, no pasa nada. Catherine Jiménez, ¿puedes abrir tu micrófono, Catherine? Hoy no, Liliana, tranquila, escriba nomás, escriba ahí la diferencia entre agresión y... Catherine, Sí. cuéntanos, ¿qué entendiste de por qué la impulsividad no es agresión? Bueno, porque a veces la impulsividad va más con la reacción, por decir, de apresurarse.
Por ejemplo, Ok, como usted mencionaba, de tomar decisiones precipitadas, interrumpir conversaciones, porque el cerebro va como a mil y bueno, uno tiene como que esa como que sobrecarga de adrenalina y uno quiere drenarla. Pero nada tiene que ver con lo que es la agresión o ese tipo de conductas, pues nada que ver. no tiene nada que ver con la agresión, así es. Víctor, estás disculpado. A ver, Zulín dice, la impulsividad, ejemplo, tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Así es, muy bien. Ahora sí, por acá teníamos a una compañera, hoy, ¿qué se me hizo? Lo que fue Laura, que recién había entrado. Ok, bueno chicos, muy bien. Entonces nos queda un poco más claro, digo un poco porque por allí que me gustaría que igual lo refuercen, ¿ok? La agresión, o sea, la conducta agresiva no es igual a una conducta impulsiva, son conductas diferentes. Ok, comencemos ahora sí con parte de la sintomatología. Para que todos tengan en consideración, el TDAH siempre inicia en la infancia. No existe TDAH, no se puede dar un diagnóstico si hay síntomas de TDAH en la adolescencia o en la adultez. ¿Ok? Si estos síntomas se dan en la adolescencia o en la adultez y no estuvieron, pero no se dieron, no estaban presentes en la infancia, seguro se debe a otro trastorno o a otras situaciones, pero no al TDAH. Importante, se puede diagnosticar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, pero los síntomas debieron estar presentes siempre antes de los 12 años de edad, ¿ok? Eso que les quede bien claro. La sintomatología se debe hacer presente antes de los 12 años. Si esos síntomas no han estado presentes antes de esa edad, posiblemente se debe a una situación o a un trastorno diferente. ¿Ok? Edad para diagnosticar. No existe una edad para el diagnóstico. ¿Ok? Lo que sí es que se suele diagnosticar a partir de los 5 años. Diagnósticos anteriores son presuntivos, no definitivos, porque el desarrollo a nivel neurológico más rápido, más progresivo, es los primeros 5 años de vida. ¿Ok? Ok, Valeria. Ok, llegaron a escuchar que los síntomas deben presentarse antes de los 12 años, ¿verdad? Chévere. Otro aspecto. Una persona puede ser diagnosticada, ¿verdad? En cualquier etapa de la vida, pero si los síntomas los presentó pasados los 12 años, probablemente se debe a situaciones que esté viviendo, que vivió o a otro tipo de trastorno. Edad para el diagnóstico no hay. Se puede diagnosticar en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. ¿Ok? Ahora, importante. Normalmente se diagnostica a partir de los 5 años. Ay, a mí me diagnosticaron a mi hijo a los 3 años. Ya. ¿Quién lo hizo? Neurólogo, psicólogo, psiquiatra, todo el equipo junto. Perfecto. Generalmente, antes de los 5 años son diagnósticos presuntivos, pero si todos los especialistas cuadran y tienen un diagnóstico preciso, bueno, seguro es que los síntomas están ahí más que claros, ¿no? Y la evidencia es. Pero por lo general, neurólogos y psicólogos damos diagnóstico a partir de los 5 años. Se trabaja desde antes la sintomatología y se da después el diagnóstico.
¿Ok? Ok. Cuando los síntomas, bueno, esto ya se los dije, cuando los síntomas aparecen después de los 13 años, puede que se dé otro trastorno. Aquí es redundar porque esto es para que ustedes lo tengan bien claro, pero ya yo se los he explicado. Los signos del trastorno pueden ser mínimos, eso sí. Yo puedo tener un TDAH, incluso puedo tener TDAH y no ser diagnosticado nunca, porque mi sintomatología es casi que nula o muy bajita. Entonces no llego a tener un diagnóstico. Eso puede darse también, ¿no? Los signos del trastorno pueden ser mínimos o incluso llegar a estar ausentes cuando la persona o el individuo recibe recompensas de forma frecuente. ¿Por qué se dará esto? Porque tenemos alteraciones a nivel dopaminérgico y a nivel de la norepinefrina, ¿ok? Que está relacionado con el placer, con la conducta, ¿ok? Entonces, cuando estamos bajo una supervisión estrecha, tenemos una rutina, tenemos una estructura, tenemos refuerzo positivo, tenemos recompensas, el entorno es novedoso, definitivamente, por lo general, suele disminuir la sintomatología. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer con los chicos? Meterlos en actividades que les gustan, que participen de deportes. Yo siempre recomiendo que hagan deporte, que puedan tener alguna estimulación externa que sea constante. ¿Ok? Puede ser a través del dispositivo, bueno, por ahí hay que regular eso un poco, o estar interactuando en situaciones con otras personas. ¿Ok? Vámonos acá directo. Estos son resúmenes que yo les he dejado por acá, chicos. Pero quiero irme a lo que es el diagnóstico, o sea, el diagnóstico preciso de lo que es el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizamos tanto neurólogos, psiquiatras y psicólogos, ¿ok? El DSM-5-TR corregido es el que está vigente ahorita, ¿ok? Ustedes van a decir, ay, pero que usted se mueve para acá, se mueve para allá. Yo creo que usted tiene TDAH. ¿Qué opinan? Un día en una clase, estuve toda la clase, hice un montón de cosas. Sí, profe, usted tiene TDAH. Se mataban de la risa. ¿Ustedes qué opinan? Empecemos con que me olvidé de que hoy tocaba la clase 3. Nunca me había pasado, es la primera vez que me pasa. Cositas de la vida, chicos. Ok, muy bien. Bueno, esto es un poquito más de lo que hemos escuchado. Se los voy a repetir para que nunca se les olvide en la vida. El TDAH es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Se caracteriza por uno y o dos. Uno hace referencia a la predominancia inatenta. Dos hace referencia a la predominancia hiperactiva e impulsiva. Uno y dos hace referencia a la predominancia combinada. ¿Ok? Muy bien. Para diagnosticar un TDAH de tipo inatento, o sea, con falta de atención, deben existir 6 de los síntomas que voy a mencionar ahora, ¿ok? Y esto debe permanecer constante, esta sintomatología, por lo menos durante 6 meses en un grado de inconsistencia, ¿sí? Con el desarrollo regular. Es decir, tiene que ser excesivo comparado con su nivel de desarrollo para la edad de la persona. Y estos síntomas deben impactar negativamente en las actividades sociales, académicas o laborales en el caso de los adultos. ¿Ok? Los síntomas no son únicamente una manifestación del comportamiento oposicionista, que es parte de lo que tenemos que descartar, no es una actitud desafiante, hostil, ¿ok?
No hay falta de comprensión, no hay un trastorno del aprendizaje, ¿ok? Y en el caso de los adolescentes, o sea, a partir de los 17 años y en los adultos, ya la sintomatología, o sea, para el diagnóstico solo se requieren 5 síntomas, es decir, hasta los 16 años tengo que cumplir 6 síntomas para que se me detecte. En el caso de los 17 en adelante, son solo 5 síntomas, ¿ok? Muy bien. Tenemos 1. A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo u durante otras actividades. Por ejemplo, pasa por alto o pierde detalles. Es decir, los trabajos los entrega de forma inexacta, con errores. ¿Ok? 2. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. ¿Sí? Por ejemplo, tiene dificultad para permanecer concentrado en una conferencia, en conversatorios, en lecturas largas. ¿Ok? 3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece que su mente está en otra parte, incluso en ausencia de una distracción obvia. ¿Ok? No sé si se acuerdan del video de Pablito, por ahí era bastante evidente. ¿Ok? 4. A menudo no sigue instrucciones, ¿ok? Y no termina el trabajo escolar, las tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, suele comenzar las tareas, pero pierde el enfoque y se distrae con facilidad. 5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades, una dificultad, por ejemplo, para manejar las tareas secuenciales, para mantener los materiales y pertenencias en orden, ¿ok? Suele ser desorganizado la persona. Tiene una gestión del tiempo inadecuada, suele no cumplir con los plazos que se le piden, ¿ok? 6. A menudo evita o le desagrada o es reacio a participar en tareas que tienen un esfuerzo mental sostenido, no por un tema de comprensión, sino por un tema de atención, ¿ok? 7. A menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades. Incluso pueden dejar hasta las llaves del carro dentro del automóvil, cosas así, ¿ok? 8. A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños, ¿ok? En el caso de adolescentes o adultos, puede guardar relación con pensamientos que no tienen que ver con el tema que están viendo en el momento o haciendo algo, ¿ok? 9. A menudo es olvidadizo en las actividades diarias. Por ejemplo, deja de hacer las tareas, olvida pagar las facturas, se le olvida devolver las llamadas, ¿ok? Entonces, por ahí, de esos 9 ítems, de esos 9 síntomas, solo necesito 6, sea cual sea, para poder tener una idea de diagnóstico, ¿ok? Igual también hay pruebas, por supuesto, para concretar todo esto, pero definitivamente, si yo hago una prueba y contrasto con el manual y no están, entonces ahí tengo que seguir explorando qué está pasando, ¿ok? En el caso, preguntas o comentarios hasta acá, chicos, que yo voy como locomotora y no les he dado paso. Preguntas, comentarios, va quedando clara la idea de lo que hablamos entre inatención, impulsividad, hiperactividad, los síntomas hasta ahora. Yo creo que todos tienen súper claro que el TDAH es un patrón persistente de la conducta. Eso no se les va a olvidar nunca, ¿verdad? Lo repetimos, para que saquen 20 en el examen. Un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad hiperactividad, impulsividad, ¿ok? Que interfiere con el funcionamiento de las personas, ¿ok? O el desarrollo. Muy bien. Vamos ahora con el TDAH predominante hiperactivo impulsivo, que es el tipo 2, ¿ok? ¿Cuáles son sus síntomas? Al igual que en el 1, en el inatento, en el 2, el hiperactivo impulsivo,
tiene también la misma condición, por así decirlo. Debe tener, si es menor a 16 años, 6 síntomas. Si es mayor a 17 años, con 5 síntomas es suficiente para emitir un diagnóstico. ¿Okay? Debe haber estado presente la sintomatología por lo menos durante 6 meses de manera inconsistente y con el nivel de desarrollo y que esto impacte negativamente en las actividades sociales, académicas o laborales. ¿Ok? Los síntomas no son únicamente una manifestación del comportamiento, ya esto se los dije también, no necesariamente es oposición, no es desafío, no es hostilidad, ¿ok? Entonces, para los adolescentes mayores se requieren 5 síntomas. Eso lo van a encontrar en todos los manuales de diagnóstico, en todos lados, porque es parte importante para llegar a establecer el diagnóstico, ¿ok? Muy bien. Síntoma del TDAH predominante inatento. 1. A menudo juguetea y da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. ¿Ok? 2. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. ¿Ok? Es decir, puede dejar el lugar en el aula, se sale del salón. En otras situaciones que requiera permanecer sentado. No sé, de repente estoy en una clase en la universidad y me salgo porque ya no tolero estar en la clase, cosas así. ¿Ok? 3. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado hacerlo. ¿Ok? Eso se ve más en el caso del adolescente, pero también se puede dar en el caso del adulto. 4. A menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. Usted lo pone a jugar un TDAH, ajedrez, y créame que mínimo esa persona se mueve 1000 veces y habla, pero hasta por los codos, ¿ok? Ajá. A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, no puede estar quieto o se siente incómodo por un tiempo prolongado, por ejemplo, en restaurantes, reuniones, o sea, suele estar incómodo, inquieto en esos lugares. ¿Ok? 5. A menudo habla en exceso. ¿Ok? 7. A menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado la pregunta. ¿Ok? Una conducta impulsiva, no agresiva, ¿ven? Por ejemplo, ya ustedes saben cuál es la diferencia entre una conducta agresiva y una conducta impulsiva. Completa las oraciones de las personas. Es como que yo les diga el TDAH, el TDA y Catherine dice TDAH. Interrumpe y completa, ¿no? A menudo tiene dificultad, perdón, 5, 6. A menudo tiene dificultad para esperar su turno. No toleran las filas, no toleran la espera, ¿no? Ok, vamos a entregar las caritas felices. Y es yo, y sale corriendo. No, pero tienes que guardar tu lugar. No, yo. Ok. 6, 7. A menudo interrumpe o se entromete con los demás. Como el ejemplo que les decía, se mete en las conversaciones que no le corresponden. No porque sea chismoso, es porque es impulsivo. ¿Ok? Se mete en actividades o juegos que no les han indicado que debe participar. ¿Ok? Puede comenzar a usar las cosas de otras personas sin permiso. ¿Ok? A veces ni siquiera es porque es abusador, porque es inconsciente, porque no, o sea, cuando tenemos este tipo de conductas tenemos que revisar si también hay otras. Ah, mira, agarra las cosas sin permiso. Ay, pero es que no tiene ética, no tiene valor, ok. Pero, a ver, ¿será eso o será que en realidad es un síntoma de otra cosa? ¿No? Ok. A ver, por acá quedamos en 7, ¿no? Me perdí. 8. Ya, acá solo hay 7. ¿Ok? De esos siete síntomas, si la persona tiene 16 para abajo, necesita 6 síntomas, cumplir 6 síntomas para calzar en el diagnóstico. Si la persona es mayor de 17 años, solo 5 síntomas, que eso les quede bien claro, ¿ok?
¿Y cómo es el combinado? Bueno, la persona debe tener, si es menor de 17, 6 síntomas del inatento y 6 síntomas del hiperactivo impulsivo para poderse considerar combinado, ¿ok? Es decir, la persona debe tener 12 síntomas, 6 de uno y 6 del otro. Ay, pero es que tiene 9 de este y tiene 3 del otro, entonces no es combinado. Es predominante inatento con sintomatología hiperactiva, con tal específico, ¿ok? Muy bien, eso es importante que lo tengan en consideración. Siempre hay una predominancia que puede ser combinada cuando hay ambos síntomas de todos los lados. Importante recordarles y refrescar esto, sí. Varios síntomas de falta de atención o hiperactividad e impulsividad deben estar presentes antes de los 12 años. Si eso no estuvo así, se puede deber a otro tipo de trastorno. Los síntomas deben estar presentes en más de un entorno, ¿ok? Deben estar presentes en 2 entornos o más. En el colegio, en la casa, en lo social, porque si no están, entonces hay que explorar qué está pasando en la casa o qué está pasando en el colegio, ¿ok? Existe evidencia clara de que los síntomas sí interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico o laboral en el caso del adulto. Si no hay una interferencia, entonces quiere decir que no necesariamente es un trastorno, ¿ok? Los síntomas no ocurren únicamente en un episodio. Bueno, acá les explico un poco más, pero se los voy a resumir. O sea, los síntomas no son episódicos. ¿A qué me refiero cuando hablo de un síntoma episódico? Que dura un mes y ya luego no regresa hasta dentro de un año o no regresa hasta dentro de 6 meses. Si esto ocurriera es porque seguro se debe a otro tipo de cosas, ¿ok? A otro tipo de situaciones que esté viviendo la persona. No, si la persona, por ejemplo, tiene un brote psicótico, una persona experimenta o atraviesa una situación de esquizofrenia, durante ese periodo de la enfermedad presenta síntomas de TDAH, no se puede diagnosticar con TDAH, ¿ok? Si la persona está bajo un tratamiento farmacológico, o sea, medicinas, ¿ya? Que han sido medicadas, valga la redundancia, enviadas por algún médico, y durante el periodo de su medicación presenta la sintomatología, pero no la ha presentado antes, puede ser consecuencia de los fármacos, pero no necesariamente tiene TDAH. O no existe de que, por ejemplo, un tratamiento farmacológico tuvo alteraciones en la persona y no tuvo los síntomas desde la infancia, es adulto, no, entonces se debe a otro tipo de trastornos que generó esa medicación, pero no se clasifica como TDAH, ¿ok? Muy bien, cuando nosotros hacemos un diagnóstico oye, qué rápido se me ha ido. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de TDAH, tenemos que especificar cuál es la presentación, es decir, qué criterios son los que predominan. Y para eso es que tenemos todo este historial de síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de presentación? F90.2 es el código que corresponde a una presentación combinada, ¿ok? F90.0 corresponde a un TDAH con una predominancia inatenta. Perdón. Ay, discúlpenme. El frío. Yo amo el frío, chicos. El F90.1 corresponde a la predominancia hiperactiva impulsiva. ¿Ok? Y importante que también lo tengan en consideración. Tenemos que ubicar la gravedad. ¿Sí? Hay personas que tienen un TDAH leve, otras tienen moderado y otras personas tienen un TDAH severo. En el leve se dan los síntomas básicos, o sea, los mínimos para dar el diagnóstico, ¿ok? En algunos casos a veces puede darse incluso,
no sé, un poco más, pero o sea, la presencia de esa sintomatología no interfiere excesivamente en el funcionamiento de la persona, ¿ok? Es decir, afecta de una manera ligera. El moderado, ¿sí? Tiene síntomas, tiene algunos síntomas leves y otros síntomas más severos. Por ejemplo, dentro del moderado podemos encontrar una persona que sí logra cumplir de repente los procedimientos completos, pero suele ser olvidadiza con sus llaves, con sus pertenencias y todo lo demás. Pero si usted le dice, a ver, Elizabeth, vamos a hacer A, B, C, puede recordar que tiene que hacer A, B, C, pero capaz se olvida de las llaves, ¿no? O es desorganizada, ¿no? Entonces puede recordar lo que usted le ha pedido, las indicaciones, pero suele ser desorganizada. Entonces, como que predomina más un síntoma y el otro es reducido la sintomatología. No sé si me hago entender, chicos. Por favor, si no queda claro, necesito que levanten su mano, que pregunten. En el caso del severo, es porque hay muchos síntomas, ¿ok? En exceso, perdón, hay demasiados síntomas, a veces incluso todos, en exceso, o sea, que se dan en exceso, o sea, son personas que definitivamente no pueden estar tranquilas nunca, o por ejemplo, personas que de verdad parece que tienen un problema de memoria y no tiene nada que ver con la memoria, sino que su TDAH es severo, ¿ok? Porque olvidan todo, no pueden organizar. Y usted le dice, pero es que mira, pon esto acá, y no alcanzan el orden, ¿ok? Por ponerles un ejemplo. Allí el deterioro a nivel de funcionamiento es bastante alto, ¿ok? Hay un deterioro alto de funcionamiento y sí es importante siempre poder tener un acompañamiento y un acompañamiento terapéutico, sobre todo acá, porque una persona con TDAH severo, bueno, en realidad con cualquier tipo de TDAH, pero sobre todo el severo, que no tenga este acompañamiento multidisciplinario, puede llegar a desarrollar otros síntomas y otros trastornos, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que pueden afectar realmente su calidad de vida y marcar muchos aspectos de su vida, ¿ok? Entonces sí es bien importante. Chicos, preguntas, comentarios, por favor. ¿Cómo van con la información hasta acá? Yo les dije que la información de hoy también era densa, de la próxima semana también es un poco densa, pero interesante. ¿Cómo se sienten con la información que están recibiendo? Cuéntenme, los escucho, por favor. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron mudos? Catherine, ¿cómo vas con la información? Chévere. Bien, doctora, bien. Muy clara su explicación. Qué bueno, Elizabeth. Elizabeth, quedé con la cuestión del tema de impulsividad versus agresividad. ¿Te quedó claro? Sí, que no son iguales, doctora, son diferentes. Sí, son dos cosas distintas. Hay conductas agresivas y hay conductas impulsivas. Las conductas impulsivas tienen más que ver con el accionar sin premeditación, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Chévere, mi corazón. Es que a veces a mí me importa mucho que ustedes se lleven bien esa info porque ¿qué pasa? Que ustedes van a marcar la diferencia, ustedes elegantemente, cuando compartan la información y igual así les debatan y les digan, el TDAH sí es agresivo, usted bien seguro le dice, mira, Lady, la licenciada Lady me explicó que esto es agresión, o sea, si yo reacciono con un golpe, con un grito, yo te estoy agrediendo. Pero si yo simplemente me moví y por casualidad te tropecé, yo no te estoy agrediendo porque es mi reacción agresiva, sino que yo no premedité el moverme y pasarte por encima. O sea, no fue planificado el hacer daño, porque las personas con TDAH suelen ocasionar accidentes, pero no a propósito, ¿ok? No sé si logran verlo. Entonces, y ustedes con seguridad, ustedes le van a decir, a mí me lo enseñó Lady, en ITEC lo aprendí, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes le dan mi cuenta y
Como dicen, creo que dicen acá en Perú, que se me echen conmigo ahí por internet, de que les ponemos un sustento científico de lo que es impulsividad. Es que sí es un tema. Ok, chicos. Bueno, a ver. Entonces, todos claros con respecto a la sintomatología. Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo de identificar, mira, pero es esto, ¿no? ¿Que nos va a dar luces? Sí. Pero el hecho de que tengamos esta sintomatología no significa, por favor, que nos olvidemos de que el diagnóstico solamente lo hacen especialistas, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, y a veces también incluyen genetistas y algunos otros especialistas que se hacen necesarios para concretar el diagnóstico dependiendo del caso de la persona, ¿ok? Entonces, por favor, la atención es multidisciplinaria, ¿vale? Eso también que nos quede súper claro. Muy bien, chicos. Quiero compartir con ustedes un video espectacular, una maravilla de video, de verdad. Quiero que le presten mucha atención. Yo creo que este video lo tiene que ver el mundo entero para generar conciencia de lo que siente y vive una persona con TDAH. ¿Ok? Entonces vamos a prestarle bastante atención. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto en la calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal? ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado, decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba, me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y no, tú no sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermana pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa.
Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa, en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta. Y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito, pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar.
pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada, y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas.
Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente, de la noche a la mañana, seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin decirte atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador
porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba.
esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja con TDAH? Sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas, de más de 3 horas, o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad.
Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así... Bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te... Buenos días, ¿qué? Y es como... Arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues, a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Digamos que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero, ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos, porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, allá donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues, hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a
hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y un cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización, la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Ok, bueno, allí logramos escuchar lo que es la vida de cada una de estas personas que enfrenta. ¿Cómo amaneció? Y dice las dañas. Ok, les decía, discúlpenme que se cerró mi sesión de la computadora, no me fijé, estaba un ratito. Ok. Ok, entonces, ¿qué pasa? Logramos ver a través del video lo que fue la vida de estas personas que enfrentan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Entonces es muy importante porque nos da apertura a escuchar realmente detrás de quien sí tiene esta sintomatología, cómo ha llegado a nivelar y a regular su vida para poder, digamos, tener mayor calidad, ¿sí? Mayor bienestar. A ver, coméntenme, preguntas, comentarios. Por allí alguien me comentó de que su hijo tenía 6 años, que pasó por todos los especialistas, pero que no le dan el diagnóstico, le remitieron a terapia de atención y aprendizaje, creo. Entonces, por allí debe ser que hay partes que no concuerdan con el diagnóstico y requieren hacer esa atención de esa sintomatología para luego poder definir el diagnóstico. No siempre los diagnósticos son tan sencillos como revisar y hacer un checklist y, bueno, a veces tenemos que pasar por varios especialistas y aún así puede demorarse un poco más el diagnóstico, tenemos que atravesar terapias y luego volver a una reevaluación hasta que por fin concretamos un diagnóstico, ¿ok? ¿Preguntas, chicos, o comentarios? Preguntas, comentarios sobre la clase, ¿qué les pareció? Ana, sí, sí, haz tus terapias, mi corazón, realiza tus terapias de atención, aprendizaje, todo lo que te hayan enviado y luego en 6 meses o un año regresas por una reevaluación con neurología y psicología, ¿ok? Ya no con todos, pero puedes empezar con uno. Bueno, no necesariamente tienen que medicarse. Si a ti no te no te han enviado una medicación es porque no es necesario, ¿ok? No todas las personas con TDAH requieren una medicación. Algunas sí, porque recuerden que el funcionamiento cerebral y para poder trabajar en algunos aspectos en cuanto a lo que es la función dopaminérgico, noradrenérgico, dependiendo del caso, algunos requieren algún tipo de medicinas para regular o manejar lo que es de repente la irritación cerebral, dependiendo de cómo esté o el neurólogo encuentre el funcionamiento cerebral, ¿ok? Básicamente va por allí. Ok, Liliana dice muy interesante el video sobre la vida, súper interesante. Así es. Son perspectivas muy distintas, son vidas muy distintas la de cada uno. Es lo que más me gusta y por eso para mí es importante proyectarles el video después de hablarles de la sintomatología. No sé si han logrado ver, pero trato de concatenar una clase con la anterior, con los videos. O sea, la idea es que ustedes asocien y relacionen el conocimiento para que quede bien instaurado.
Qué bueno que les haya gustado, chicos, de verdad súper contenta, agradecida de que estén un sábado acá y bueno, yo también, ¿no? También he dispuesto de mi tiempo para estar acá, instruirlos, acompañarlos en la adquisición de conocimiento. Como siempre, también tengo yo que estar constantemente formándome, buscando información, investigando, porque bueno, hay cosas que pueden sumarnos siempre y ustedes también se las pueden llevar. Espero que tengan una excelente noche. Les dejo con nuestra coordinadora. La próxima clase vamos a ver lo que es la comorbilidad, ¿ok? Y también cuáles son aquellos diagnósticos de los que debemos diferenciar el TDAH, ¿ok? No vamos a ver todos, pero sí vamos a ver la mayoría, ¿ok? Bonita noche. Les dejo con nuestra coordinadora.